Estuvimos en varios momentos de la vida que vamos a ir mostrando. Oye, Gran actuación de Pancho Melo como José. Ya, muchachos, sean bienvenidos. Comenzamos en la sesión de esta noche con la conspiración zarpate del maestro de maestros. Póngale play, señor director, porque la verdad es que indudablemente una de las personas, uno de los seres humanos, en parte al menos, más trascendentales, más influyentes a lo largo de la historia de nuestra raza, es Jesús. Y obviamente uno tiende a quedarse, porque hay que decirlo, quizás simplemente esto se reduzca a un estado milagroso de divinidad, de un prodigio enviado desde el cielo para enseñar a nosotros los hombres. Sin embargo, cabe responder frente a necesidades ontológicas más racionales si efectivamente Jesús, que por lo menos yo no pongo en duda su aspecto milagroso, es cómo vivía, cómo lucía y cómo se relacionaba, en tanto que él mismo reconocía funcionar en la tierra como un ser humano común y corriente. Repaso por si no se entiende. Este hombre, hijo de Dios, dotado de la semilla directa de la divinidad de la creación perpetua, omnipresente y omnipotente, es al mismo tiempo un hombre que debe comer, ir al baño, y aquí caben las preguntas necesarias, que si él además tenía nuestras mismas inclinaciones y necesidades como cualquier persona, como cualquier hijo de vecino. Vamos a ir al primer aspecto. Esto, la verdad, que ha sido tremendamente polémico, pero también los quiero iluminar con un pasaje de la Biblia que hace referencia al aspecto de Jesús. Porque, según la cultura, según la volada de cada artista, Jesús ha sido representado prácticamente como conforme el país que le ofrece una imagen al mundo entero. A no dudar que a Jesús se le adora tanto en África como en Europa, posteriormente en América, pero desde ahí ya nos llegaron los primeros indicios de cómo podría o cómo debiera ser, según las distintas interpretaciones, cierto Jesús. Nuestro principal referente, y podríamos decir que desde aquí es donde se han colgado la mayoría de las películas o series de televisión, tiene que ver con los frescos, por ejemplo, similar a los que hay en la Capilla Sixtina, o derechamente al arte del Renacimiento. Entonces, ¿cómo vemos a Jesús acá? Tez blanca, sí, pelo largo, delgadito, ¿cierto? No necesita barbita. Exactamente, un hombre, digamos, bastante fit, así como apretadito, no una persona musculosa, pero una persona, digamos, trabajando en su justa medida. Como fibroso. Fibroso, sí. Y hasta me atrevo a decir, con características de un tipo bastante buena. Sí, como buen mozo. Apuesto, como ¿cierto? guapo, Buen mozo. Claro, como... Lo que acabo de escribir es según la mayoría de los italianos. En realidad lo que acabo de escribir es un italiano promedio de la época, y es como ellos lo representaban, con ciertos elementos exóticos, como vestir de túnica, ¿cierto? Con una amarra a la cintura y con el cabello un poco más largo que lo que mayormente se usaba en esa época, pero en estricto rigor lo que acabo de determinar es la imagen que todos conocemos de Jesús, es como el Renacimiento y su pintura así lo estableció, y que lo que describen ellos es sencillamente a un italiano promedio de entonces. Ahora, maestro, ¿se puede saber hoy día cómo era de verdad Jesús? Por supuesto, pero tengo 2 puntos más antes de llegar. No, yo no sé que vamos a llegar a eso, pero me pregunto que hoy día tratar de construir la cara de una persona que murió hace 2000 años es complejo. Es complejo. Si lo tiene, le hago un queque. Lo tengo. No, mira. Lo tengo. Maestro. Y es muy bueno adelantarlo si la gente se queda. Toma. Haciendo televisión. Bueno, y al final muere en la cruz. Mira, adelanto total. Titanic, la gente sabía que se hundía el barco y fue un éxito. Claro, porque ahí el transcurso, la historia es lo que te comprometía. Bueno, continúo. Ok. El manto de Turín me dice que es más o menos como él debiera haber lucido. Estamos hablando de un elemento considerado milagroso y otro hecho fabricado por el hombre. En este caso hasta se dice que Leonardo da Vinci tuvo que ver con eso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos, yo supongo, el manto de Turín, es donde a él se le representa así. Compadre, es Jesús de Nazaret. Claro, como sí, viejito, tal cual. Claro. Parece más Está la barba, está el pelo largo. Medio se ve hipster, un poco más- bigotillo. Un poquito más viejito, pero de alguna manera se parece a... Este es el Cristo, digamos... ¿A que- Jesús de Nazaret? Que le importa. A Jesús de Nazaret, ¿De la película? ese, digamos. Si tú le empiezas a hacer otro tipo de detalle, a photoshopearlo, puede llegar más o menos ese mismo rostro, ¿ok? Sin embargo, fíjate que en África
a él se le representa como un hombre, obviamente, negro. No moreno, así, negro de frentón. Como el de WhatsApp. No, pues, maestro. No, pues, no. Podría ser otro ejemplo. No tan... Como la Virgencita Montserrat, que ella es de color negrito. Como por ejemplo, o como el color mestizo que tiene la Virgen de Guadalupe, que tiene una razón de ser en esta guerra que ella detuvo entre los españoles y los indígenas que estaban ahí. Claro. ¿Ok? Pero ya, eso es harina de otro costal. El caso es que, según donde tú lo instales, es más o menos Lo con el construyen. rostro, es como lo constituyen. Sin embargo, fíjense que quiero leer un pequeño pasaje nomás. Esto es de Isaías, cuando los distintos profetas anuncian la llegada de Jesús. Él hace una descripción de cómo va a ser. Y dice, no hay parecer en él. O sea, no es buen parecido. O sea, Ya. una característica de él es que bonito no es. Ya. De hecho, insiste, ni hermosura. Ya. De hecho, con esto remata, dice él, Ya. dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, lo que dice es como él casi eligió no tener un atractivo físico para no confundirse y que se lo vamos a seguir, sea por su enseñanza, por lo que dice y hace, pero no como luce, ¿ok? Para pasar piola, porque de verdad si hubiera sido, hablando en serio, extremadamente bonito, son otras cosas que la gente se hubiera quedado. De hecho, fíjate que claro, hay como cierto gusto, pero lo encuentran bonito, lo encuentran así como un hombre así como de una cara bondadosa, pero igual un masculino, así, pero también con cierto delicadeza, así como un pequeño tipo femenino, ¿ok? Sin embargo, la BBC, que empezó a hacer un estudio geográfico de acuerdo de dónde habría nacido Jesús, que eso, tenemos esos datos, y cómo era más o menos la etnia, y donde también podría ser que estamos hablando de ciertos israelitas que tienen una procedencia o raíz étnica desde Nigeria. Hay una mezcla donde hoy día podría parecerse a un turco típico. De hecho, Ya. si tomamos lo que dijo Isaías, si tomamos como más o menos las personas que estaban en aquella época y entendiendo más o menos de la etnia específica a la que pertenecía Jesús, según la BBC, que la pará, Jesús debiera ser más o menos así. Así. Esta es la versión real. No, nada que ver, de verdad. O sea, es que ahí viene la cosa. No sé si nada que ver. Capaz que haya sido así, nada que ver como uno lo pinta. No, pero el pelo, este mismo señor con el pelo largo a lo mejor te hace más sentido. Lo que pasa es que te lo muestran así. ¿Sabe qué? Ni con pelo largo, maestro. No, No, estoy tratando las cosas de- como son. No me cuesta pensar en que sea Pero igual así. está bien, porque los hombres de los años de la prehistoria, parte histórica, eran más de una imagen más tosca, o sea... O sea, tiene sentido. Tiene Cierto. sentido totalmente. Por supuesto. Mira, alguien por ahí empezaron a hacer análisis entre la mezcla de día como un turco promedio del día de hoy. No los que aparecen en las teleseries, ni mucho menos. Claro, no no. se pudo determinar, por supuesto, que es imposible el color de ojo. O sea, perdón, no pero el es un color de tez hombre, no es feo, no es un hombre horrendo, no es un hombre, hoy el hueón feo que Pero no pasó es por la para calle. no es para hacer vuelta en la calle, pero ya. Claro, lo que pasa es que la imagen de Jesús que hemos tenido toda la vida, y los ojos azules, el pelo castaño largo, medio ondulado, hasta cool se veía Ahí Jesús. está, mira. Pero claro, Mira, encuentro bueno, que, claro, pero no un hombre horrible ni nada, pero claro, la comparación es bien impactante, pues, Alfa. Claro, uno es como así, metalero, así, de metálica, y el Claro. otro, compadre, digamos, es Además, alguien siempre con común los y dientes, silvestre. siempre con los dientes Claro. bonitos, en una época que no había Además, sí. con cepillo. digamos. Claro, el que tenía todas las piezas dentales, compadre, eran contados con los... Bueno, Bueno, los era de un las manos. milagro. Es un milagro tener todas las piezas dentales, maestro. Era un milagro tener todas las piezas dentales, le digo. Ah, sí, ¿Está bien? obvio, solo él Sí, podía tener. Solamente él, porque era Jesús, pues, Maestro, obvio. yo le pido que si a propósito de presidenta le va a abrir la boca, sea para aportar. Así por lo menos en estos próximos 10 minutos. ¿Y la relación amorosa era importante en esa época? Qué linda, Camila, por supuesto, porque aquí uno se pregunta si se ha determinado que quizás el aspecto real de Jesús, como hombre promedio de la época, a partir de la etnia que pertenecía, lucía de esa manera, mucho menos atractivo, al menos de cómo lo han planteado, era cómo era su relación con el resto. Y aquí se empieza a hacer un estudio de la época y dicen que Jesús puede haber sido un montón de cosas, dedicado a un montón de oficios. Algunos decían que su padre era carpintero, probablemente se ganó Claro. sus primeros años de la vida de esa forma, pero que lo que consideran absolutamente casi rayando lo imposible era que Jesús, como lo presenta, en realidad ni siquiera la Biblia lo presenta así, no se dice, solo se omite, ¿Qué cosa? un tipo célibe, que por supuesto nunca contrajo matrimonio, Claro. no tenía relación con mujer alguna y por lo tanto y mucho menos haya tenido descendencia. Y ahí es donde aparece la figura de María Magdalena. Magdalena. Porque, ojo,
más que una hipótesis tirada así al voleo, al peo y todo lo demás, la verdad es que existen evangelios apócrifos, como la otra vez explicamos, que supuestamente están escritos por otros de los 12 discípulos de Jesús. Nosotros solo tenemos 4 a la mano, que son parte de la versión oficial de la Biblia, pero hay otros que hacen mención a María Magdalena como su principal apóstol, ojo, segundo como su pareja y como alguien mucho más importante que el resto de sus seguidores para él. Incluso es más, algunos se refieren como a la madre que lo acompaña. Mira. No como María, la Virgen María, sino como quizás a la madre que le entregó los hijos y la descendencia, que según algunas teorías, y que debo decir aquí una vez más y ahora, que esto para mí no me quita ni un solo pelo ni ápice de la prodigiosidad que acompaña la vida de Jesús y su enseñanza. Si fuera cierta esa historia de que él tiene algo con María Magdalena, si uno lo piensa en serio, es un acto bien bonito de parte de él, es un acto finalmente de bondad, porque es quedarse con una mujer o tener algo con una mujer despreciada por todos, digamos, condenada, por pecadora, que nadie quiere, y él en cierta forma hace un acto de bondad con ella. Usted acaba... Si fuera cierta la historia. Ya, es que usted acaba de dar un punto mucho más interesante e inteligente esta noche. Porque María Magdalena nosotros tenemos una referencia que es la mujer que querían apedrear, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, y fíjate que se asumía en otro caso que era prostituta, porque Magdalena además, como se usaba en aquella época, así como el Quijote de la Mancha, por ejemplo, era que de donde provenían iba asociado su nombre, y en Magdalena muchas mujeres se dedicaban a la prostitución. Entonces por eso se dice, pero no está claro si esa María Magdalena es la misma que le dicen que es prostituta u otra que es la que iba a apedrear y que él la salva. No se sabe si es exactamente la misma, pero en todo caso sería una mujer bien formada, de buena familia y hasta lo que entendemos, su discípulo principal, maestro. No, ahora, perdón, era mal visto en esa época casarse, tener hijos, hacer una vida así, porque pareciera que lo que decía ahí anteriormente no se le puede dar como al Jesús no tener, o sea, pareciera que el hecho que tuviera descendencia es como lo que esconden, es como mal visto. ¿Por qué? De hecho, la respuesta que contestaron los historiadores era que es prácticamente imposible no casarse, o sea, no es algo que no corresponde. Y fíjense que a propósito de eso, quiero citar lo siguiente. Mire, A ver. esto fue escrito por, obviamente, en Filipenses 2:67, no me sabía, carta de Pablo de Tarso. Dice ahí: siendo por naturaleza Dios, o sea, tiene un germen divino que no tenemos nosotros, al nivel de él al menos, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, es Dios, es una parte de Dios, de la Santa Trinidad, pero no quería ser exactamente y únicamente Él. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo, haciéndose igual a los hombres, ¿ok? Entonces, aquí es donde quiero llegar al punto. Él decide ser humano, comportarse como humano, o sea, estamos hablando de Dios en la tierra. A ver, para que ustedes lo entiendan, y la iglesia, los distintos ramas que tenemos lo explican así. No es un ser especial creado por Dios, es una de las partes fundamentales de Dios, único. El Dios, el único Dios, ¿cierto? Porque no dice está el Dios Padre, no, y está Jesús. Bueno, hay una conformidad que junta estos tres poderes, junto con el Espíritu Santo, que son tres y son uno al mismo tiempo. Entonces él, para poder aplicarse como vida en la tierra, no es Dios que de hecho igual hace milagros, pero con ultra superpoderes y que si le pegan un martillo en la mano no le duele ni nada. De hecho, mucho sufrió cuando lo crucificaron. Pero él decide adoptarse, además de ser prodigio, como un ser humano común y silvestre con las mismas necesidades. Entonces, con respecto al tema de María Magdalena, que esto fue establecido por el Papa Gregorio I en el siglo VI, él comenzó a establecer esta idea de que María Magdalena era prostituta. Y de alguna manera descubrieron los historiadores que María Magdalena podían ser tres mujeres. Una prostituta en particular que venía de Magdalena, la mujer que le iban a agarrar a peñascazo y que él lo impidió, que lo vimos el día de ayer, sí. Y otra María, también de Magdalena, o simplemente María, que finalmente se convirtió en un discípulo de Jesús. Pero todo eso la terminaron convirtiendo en una sola mujer, que ojo, puede que sea finalmente una sola mujer, y que se le dio la condición de prostituta. Pero aquí viene lo curioso, porque siendo el apóstol preferido, podría haber sido la compañera y la madre de su hijo. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay evangelios
que han sido aceptados por la iglesia, porque ojo, los evangelios que hay son muchos y algunos eligieron y dijeron, ya, este sí, este no, Sí, este sí, ¿y este cuál no. fue el criterio ahí? Lo que nos Claro. conviene. Que sabéis que si te lo... Mira, yo no sé, ¿lo puedo contar? Es que cómo eligieron eso es una Dale, cosa terrible. sí, obvio. Habían tantos libros y habían tantas dudas sobre algunos escritos que en un concilio, no hace tanto tiempo, no hace tantas centurias, la verdad, colocaron varios libros arriba de la mesa y dijeron que Dios elija. Y le pegaron una patada a la mesa y los que se cayeron para afuera los pegaron arriba de la mesa. Te lo juro. ¿De Porque, verdad? y ahí tenemos gran parte del 90% de lo que hoy día se conoce como Biblia. Hay un evangelio, el evangelio de Jesús, se supone que lo escribió en una cueva y que nunca ha sido aceptado, donde habla de que no hay que ir a la iglesia, que él está en todas partes, etcétera. Pareciera que Absolutamente. aceptan lo que les conviene. Exacto. Bueno, es que de eso yo creo que sí hay. Y obviamente que dejaron fuera algo que habla uno de los apóstoles principales, que es como San Felipe. Dice así respecto a María Magdalena, la María de Jesús. Dice así: 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor. Se hacía acompañar Sí, claro. a su apóstol 3 mujeres que su madre María. Claro. Ahí la distingue al tiro. ¿Te das cuenta? La hermana de esta. Su tía. Su tía. Y Magdalena, a quien se designa como su compañera. Hablando de Jesús. María es, dice Felipe, aseverando sin dejar lugar a duda ninguna, su hermana, su madre y su compañera. Explícame eso, porque habla de María y de Magdalena como dos distintas. Exacto. Porque finalmente lo que está diciendo es que esta mujer, a quien él designa como Magdalena, madre, María madre, su hermana su tía y Magdalena como compañera, dice que es su hermana. Como está traducido el hebreo, esto yo lo pregunté y me dijeron efectivamente, se llama hermana así como alguien con el cual uno considera su igual en un proceso. ¿Ya? Su madre, madre que lo acompaña, o sea, ya tenemos claro que tiene su madre, no es una madre postiza, está con su madre Sí, al lado. O sea, claro. es la que le sirve en el rol de madre, siendo él quizás entonces padre. Y compañera, compañera se divide de hermana, de que estamos juntos en esto, de compañera, tal como hoy día conocemos esa palabra. O sea, una persona que lo acompaña en la relación hombre-mujer. Eso es lo que dice Felipe. Y si al fue menos. su compañera en esa relación hombre-mujer, tuvieron, ¿se besaban? De ¿Un hecho, hijo ellos más adelante? eso cabría suponer solo a partir de lo que acabamos de leer. Y sin embargo, Felipe lo confirma. Tenemos otro extracto del Evangelio Apócrifo, no reconocido por la Biblia oficial, respecto a lo que dice Felipe en la relación de María Magdalena, la vamos a seguir llamando así, y Jesús. Atención. Dice así: la compañera del Salvador es María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Toma. Los demás discípulos dijeron, porque ellos siempre que lo negaron, lo traicionaron, todo lo demás, ¿por qué las amas más que a nosotros? Y Jesús, el Salvador, respondió y les dijo, ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Así diciendo, compadre, ¿cómo se te ocurre si encuentro en ella a la hermana, compañera y madre, cosa que ustedes jamás van a poder brindarme, y una fidelidad a prueba de bala que ni tú, Pedro, fundador de la iglesia, ¿Y tú, Judas? ni tú, Judas, ni hablar, que menos mal que se ahorcó, digamos, quizás, donde hubiera terminado? ¿Qué es lo que pasa? Entendemos que habla un poco del posible aspecto de Jesús. Ojo, quiero repasar esto, y que lata tener que hacerlo, pero me da la impresión que a veces es necesario. Cuando decimos, oye, Jesús no es así, parece que es así, aquí no es burla ni nada, simplemente no podría haber mofa. Una persona que luce así no es una invitación a burlarse de él, es una etnia en particular. O sea, ni los chilenos son dentro de los cánones de belleza más bonitos que los alemanes, ni viceversa. Bueno, por eso somos todos dije que distintos. no era un gallo horrendo ni nada, porque cuando Exacto. salió la foto era Ese es el como... primer punto, Camila. El segundo es que él tenía una compañera, tenía, a partir de lo que dice Felipe, que la besaba, que la quería más que el resto y que hacía de madre para él. Entonces, si es que es todo esto, ¿qué cabe suponer, como consecuencia lógica, que tuvieron hijos? Claro. Y aquí hay dos historias que se desprenden. Debo decir que lo que voy a decir a continuación no se puede probar. Pero ojo, lo que dice la Biblia tampoco se puede probar. Es un asunto de fe. Y en el caso de la Biblia, con la fe debiera bastar. Lo que voy a agregar a continuación es para que usted lo tome o sencillamente lo evada, lo tira al tarro de la basura. Y sin embargo, si usted lo piensa y lo siente bien, esto no echa a perder, ni va con choque, ni tampoco es una representación blasfema de
la imagen que tenemos en cuanto a obra, vida y resurrección de Jesús. Así que para mí esto no tiene ningún problema. Se encontró el siguiente manuscrito. Atención. Esto tiene aproximadamente, como dice la noticia, manuscrito de 1500 años que reafirma la tesis que Jesús tuvo hijo y se casó con María Magdalena. Eso está, como usted bien decía, Lama, en el Evangelio Perdido, que tiene más de 1000 años, y donde dice que Jesús llegó a tener 2 hijos con su esposa, que ya a esta altura podemos identificar claramente La como parejita. María Magdalena. Tuvo la parejita. La parejita. De hecho, no sabemos cuál es el mayor, cuál es el menor y todo lo demás. ¿Ok? Esto, qué curioso, porque existía el texto y nadie lo tradujo por más de 160 años. Y así como, oye, Qué raro. tenemos que traducir esto, que son así como texto bendito de nuestro raro. Señor. Sí, este parece que no es verdadero porque es muy mitológico. Alguien lo leyó hasta dejaron. la mitad Y de después repente alguien lo dijo así como, este mejor no lo traduzca. Claro. Yo creo que pasó eso. Veamos Se qué- mandó veamos qué dice 160 años. Ya, según ellos, tuvo 2 hijos Jesús con María Magdalena que los bautizó. Sus nombres, Manasés y Efraín. Esos son sus 2 nombres, Manasés y Efraín. ¿Qué habría pasado? Que luego de que él muere, finalmente estos hijos son criados y ellos se casaron y habrían tenido descendencia. Y quiero detenerme acá. Ya. Muy hijos de Jesús son, pero él eligiendo, como ya lo explicamos, de todas las formas posibles, que siendo Dios encarnado en la forma de un hombre, un avatar, como dirían la Sí. gente de la India, sus hijos son tan y simplemente, pero no menos, humanos que cualquiera de los que estamos sentados acá. Ya. Maestro. Podríamos decir que... No sé qué me acordé Antes que te voy a preguntar. Me acordé de... Se podría decir que... Podríamos decir que hoy día, en el año 2017, ¿podría haber descendencia de Jesús? Perdón, le pregunto una para que me... Dígame. ¿Podría haber hoy día entonces descendencia de Jesús? ¿Podría existir hoy una persona que Ay, lleva en no. su sangre, Ya, qué buena sangre real cristiana? De hecho... Salfate eres tú. No, para nada, para nada. A ver. Claro, porque... No, no, ninguna posibilidad. De hecho, yo dije que habían 2 hipótesis. Que Jesús tuvo estos 2 hijos. Y la segunda hipótesis, o la segunda mito, leyenda, haz nacer tú, o una realidad que ha sido oculta bajo la alfombra, tiene que ver con lo que usted me acaba de afirmar. Que efectivamente Jesús tuvo descendencia, pero no tuvo 2 hijos. Tuvo una hija. ¿Ok? Sara. Sí. Y que en vista de aquello, ¿se acuerdan que le hablé que hizo todo un aprendizaje, cierto, Jesús? Con su tío abuelo, José de Arimatea, que vendía estaño, que tenía mucha plata, la y que India. exacto, que logró pagar todos estos pasajes sin problema. Cuando ve que Jesús es asesinado, como todo el mundo se entera, ve que estaba embarazada María Magdalena. Me refiero a lo que se entiende, juntando todas las historias que hablan de esto, la esposa de Jesús, a punto de parir el descendiente del Hijo de Dios, que ellos lo sabían, quienes lo apañaban, quienes vieron milagros, quienes tomaron su palabra como la absoluta verdad. Y se la lleva primero un rato a Egipto y luego termina siendo custodiada en Francia. Y hay una leyenda que se cultiva hasta el día de hoy, donde dicen que una iglesia en particular, el Chateau algo le llaman, que ahí habría sido criada, custodiada 2 mujeres que están en algunos escritos. Se habla de una María madre y de una Sara hija que fueron llevadas por un hombre millonario, digamos, que venía de las tierras de Jesús para custodiar y que fue de alguna manera enclaustrada. Ya. Por lo tanto, se supone que no tendría descendencia porque ella se le atesoró como la hija de Jesús, pero no se le permitió. nadie la tocó. Y ella tampoco tenía tener algún tipo de descendencia, pero sí fue custodiada en cuanto se sabía que están hablando de la esposa y de la única hija de nombre Sara, del mismísimo Hijo de Dios. De hecho, hay expertos que se han atrevido a hablar del tema. Tenemos cuña. A ver. Una versión de la leyenda francesa dice que María fue primero a Egipto, luego navegó hacia Francia con Lázaro y las 2 hermanas de este, María y Marta, y su sirviente egipcia llamada Sara. Llegaron a una pequeña aldea, Maris de la Mer, en la costa sur. Muchos tenían a Sara como la hija secreta de María y Jesús. Su edad, 12 años, habría coincidido con María dando a luz después de la muerte de Jesús, y explicaría el traer a la niña escondida a Francia disfrazada como una sirvienta. Ya, a ver, me quiero quedar con lo siguiente.
Hay datos históricos de esta mujer madre que arranca obviamente de la tierra de Jesús y que luego se va a Egipto primero y luego es custodiada, ¿cierto?, en este templo cristiano para que finalmente ella crezca reconocida como la hija de Jesús, pero que finalmente no la dejan procrear. Y, No la dejan procrear. claro, y eso es una de las historias. La otra, como les contaba, es que ella tuvo 2 hijos, ¿cierto? Y Ahora, ahí podría ser que hay descendencia. y ahí sí que en esa primera historia podríamos entender que sí hay descendencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Esto es cierto o no? No lo sé. Sin embargo, hay historias que respaldan así como muy categóricamente lo que acabo de decir. Hay evangelios que han sido desconocidos por las Biblias originales. Hay otros hechos históricos de estos templos e iglesias que dicen, sí, efectivamente aquí estuvo custodiada 2 mujeres con tales características y todo lo demás. Y si uno hace un trazado, todo esto podría ser. Calza. Ahora, esto es lo que nos tiene que quedar al final. ¿Importa? No lo sé, para el comidillo, para la fándula religiosa, quizá. El hecho de lo que nunca nos tenemos que olvidar es que con lo que se tiene que quedar uno. No debemos insistir porque él ya lo probó en vida, que Jesús fue lo suficientemente humano y que eligió, como acabamos de leer, ser así para que nosotros tuviéramos la conexión necesaria y entender que nuestro cuerpo y nuestra vida como persona común y corriente llevan en sí mismo el vehículo para terminar convirtiendo, tener acceso a la divinidad. Y por otra parte, el Hijo de Dios finalmente a todos los está esperando y en algún momento, como le digo, volverá y ahí las quiero ver a todos. Quiero, como dicen por ahí, que los pille confesados nomás.